temas compasión tienen que ver con vivir la compasión. Tengo que ver lo que hay que hacer para que dentro de un evento con un tema aborda lo que estás haciendo, aborda un poquito tu historia de vida desde este tema. Si me pasé como un mes, yo trabajo un poco ajetreado en el país, no viajando mucho, entonces darle vueltas, entender cómo por dónde tomarlo. Dentro de nuestra cultura un poco muy ligada al catolicismo, pues obviamente la compasión es algo con lo cual vivimos desde que nacemos. Pues entiendo un poco de lo católico es tener un sentimiento de solidaridad con alguien que está sufriendo alguna situación que está pasando, más o menos así lo entiendo. Porque sé cómo desglosar un poquito, y soy historiador, como a la raíz de compasión, y soy un poco creyente también, porque me gusta disfrutar un poquito el tema de lo católico y para un grado de laicismo de entenderlo desde el concepto, y pues para que sería más fácil también a mí como entender lo que yo hago y lo que me podría meter en el tema de la compasión. Obviamente, lo que estaba diciendo ahora Maricela tiene mucho que ver con lo que yo trabajo en la actualidad, trabajo con la EBIT, soy coordinador de preparación colectiva para el Caribe, y bueno, ya he trabajado con el Centro de Memoria, llevo unos cuantos años, más de 10 trabajando en estos temas. Y bueno, Maricela entendió que yo trabajo con víctimas, entonces la compasión tiene que ver con eso. Compasión en el concepto más ampliado quiere decir que simpatía viene como de una palabra latina, que es compasión, y es la traducción del griego es simpatía. Y es simpatía a entender el sufrimiento del otro. Entonces, pero para entender el sufrimiento del otro, pues hay que entender al otro. Y en ese espacio un poquito más grande ya me sentí más tranquilo. Con esa compasión que tengo que ver. Entonces, entendí por dónde podíamos avanzar en un diálogo que puede durar ahorita más o menos 40 minutos. También aprovechando este espacio, es muy visual, y una parte del trabajo que he hecho estos años lo he materializado en algunos productos audiovisuales, solamente hablar ahí y digamos, no sea una charla que sea como conceptual histórica de lo que quiere decir compasión, y nos metamos en un tema semántico y de comparecerse y el dolor y el sufrimiento, y tampoco sea un relato de una historia o una hoja de vida de alguien que esté hablando de su experiencia, sino entendiendo por qué puede ser importante esta clase de sentimiento en este momento, que también tiene que ver con lo que vivimos, un proceso de paz, pero también un proceso de reconocer lo que ha sucedido en el país, un proceso de memoria que intenta entender ese otro, o a veces muchos otros y otras, y si ya lo entiendes, pues acercarse solidariamente y avanzar en los procesos de reparación, de reconstrucción de sus realidades, y de pronto salir un poquito de ese espacio donde solamente tengo compasión y veo a alguien que está sufriendo, y tengo compasión desde ese lado, y en el sentido amplio de la palabra compasión es como avanzar y intentar reducir ese sufrimiento, avanzar y intentar pasar del sufrimiento a otro espacio, un poquito más del activismo, a interactuar con lo que está pasando en nuestra realidad, lo que está pasando con lo que llamamos víctimas del conflicto armado, y actuar en lo que se pueda desde cualquier espacio. Podemos actuar desde los que trabajan en campo, como dicen, para mencionar un poco, pero también podemos actuar desde el arte, podemos actuar desde el cotidiano, podemos actuar desde mil lados para empezar a no solamente observar estos puntos, sino a buscar formas y estrategias para preparar, resarcir, reconstruir realidades que han venido siendo como vulneradas en todas nuestras. Entonces, con esa ampliación de lo que puede ser compasión, ya más cómodo. Quisiera empezar como a hablar un poco de un trabajo que estoy haciendo ahora, que
reparación colectiva que tiene todo que ver con esta ampliación del sentido de lo que es la compasión. Para hacer reparación colectiva, pues lo que voy a contar así en largos, de manera muy resumida, que es la reparación colectiva. La reparación colectiva es una política del Estado que intenta entender los daños que se crearon sobre colectivos específicos en el país y generar medidas para que esos daños sean reparados, entendiendo que muchos de ellos no van a poder ser reparados, pero digamos, un grado de 1 al 100% logra reconstruirse parte de lo que sucedió. Entonces, la unidad de víctimas tiene dos grupos: una ruta que es individual, para reparar daños individuales, y una ruta que es colectiva. Yo trabajo en el espacio colectivo con comunidades acá. En este momento hay como más de 160 comunidades que son sujetos de reparación colectiva. Entonces está, digamos, el Salado, como cercanas acá, como el Salado, Las Palmas, Schengen. Aquí en el Atlántico está la universidad, por ejemplo, que se tiene como proyecto, la Universidad de Atlántico, y está empezando un proceso de diagnóstico de sus daños. También estaba en la conexión a Pilla, una masacre en 2001 y claramente un proceso de reparación. Pero volviendo un poquito al tema de la charla, que es la compasión, para poder reparar cualquier cosa, pues hay que entender lo que pasa. Lo primero que hacemos es un entendimiento de por qué el daño es colectivo, un diagnóstico del daño. Y en eso hemos estado trabajando desde algunos de nosotros durante muchos años. Yo hice un trabajo audiovisual sobre una masacre que sucedió en el Cesar, en una comunidad que se llama Santa Cecilia, intentando entender qué pasó. Realmente para entender al otro, para pasar del lado de la compasión observativa a generar una clase de medida que ayuda a la comunidad. Eso lo hicimos con un colectivo de memoria del Cesar, que se llama el Centro de Memoria del Conflicto, que es diferente al Centro Histórico, que funciona en Valledupar, con jóvenes que salieron de la Universidad Popular del Cesar, que pasó ahora también es el de reparación colectiva, y no les voy a explicar un poquito porque las universidades son en la costa, de reparación colectiva. Pero no solo en la costa, pero en la costa es muy importante el proceso de reparación colectiva de las universidades. Entonces hicimos un proceso de entender el daño, de entender al otro, para empezar a trabajar con ellos en lo que podría ser una reparación. Los procesos de reparación colectiva no inician con la unidad de víctimas, inician antes, hacen parte del trabajo social transicional, inician después de la desmovilización de los paramilitares, todo lo que ustedes, ahora como ustedes conocen como la Ley de Justicia y Paz, la Ley de 1965, los tribunales empezaron a observar que eran daños colectivos, que era importante no solamente ver los daños individuales, sino también los colectivos. El caso de la Universidad de Atlántico está desde ese momento también, y el caso que vamos a ver acá ahora, que es desde Santa Cecilia, está también desde ese momento. Entonces, antes de que surgiera como toda la unidad, toda la unidad y un proceso que actualmente tenemos como el proceso de paz y de implementación del país, había hecho una conciencia de que era necesario entender que había daños colectivos a comunidades que era necesario reparar. Entonces, bueno, para que no se quede solo en palabras, vamos a ver una parte de este video que se llama La Economía Ciudad, lo que hace es como intentar entender qué sucedió aquí para buscar fórmulas para generar medidas que se reparen. Santa Cecilia es un corregimiento del municipio de Astrea en el centro del Cesar. Desde la década del 80, diferentes grupos armados han delinquido en el municipio. Las guerrillas y los grupos de autodefensas o paramilitares han violentado la vida de las comunidades. No, el primer grupo violento que apareció en la zona fueron los chepes. Desde la llegada de los hombres de Chepe Barrera, los habitantes del municipio han tenido que soportar impunemente la dominación impuesta por las estructuras de autodefensas y paramilitares que han dominado el territorio. Cuando ya las Autodefensas Unidas de Colombia hacen presencia en el municipio de Astrea,
se puede decir que fue en el año 96, comenzaron ellos a aparecer, pero ya fuertemente donde ellos se mostraron arranca del año 99. Los chepes eran los dueños de la región, pero cuando aparece la autodefensa a partir del año 99 ya ellos hacen como una especie de frontera. Y el enemigo era muy claro, era la guerrilla, y posteriormente se convirtieron también en enemigos nuestros todos los desestabilizadores del orden que había en la zona, porque nosotros terminamos también cuando fuimos conformando nuestros estados de derecho, nosotros también cumplíamos las funciones policiales con toda esa cantidad de delincuencia organizada y todo eso que terminó siendo desestabilizadora en la zona del orden público, el orden público que controlábamos nosotros. El bloque norte impuso un paraestado, generando una era de terror en la zona. Entonces aparecían unas camionetas de vidrios ahumados, venían del Paso, venían del lado del Difícil, inclusive del mismo Valledupar. Ellos aparecían, carros fantasmas, y todo el mundo se ponía a pila porque eso no era costumbre de que hubieran esos carros fantasmas en Astrea. Pero ya en el año 99 sí ellos aparecen y se adueñan del municipio de Astrea. Las desapariciones forzadas, asesinatos selectivos y las masacres se volvieron acciones cotidianas en la región. El bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia ejecutó 333 masacres, incluyendo la de Santa Cecilia, lo que evidencia el carácter sistemático y generalizado del ataque dirigido contra la población civil, en el que se encuadran los hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad. No se trata de que varios trabajos que ilustrar, pero solamente 40 minutos. Lo que hace este video es como, bueno, mostrar exactamente cuál fue el victimario, cómo sucedieron los hechos. Una masacre de 12 personas que se generó, que se realizó en el 2000, en un momento en el cual el bloque norte hizo la mayoría de sus masacres en toda la costa. Y pues lo importante de este video es que se hace para la fiscalía, para que la fiscalía entienda el daño. Entonces, hay una parte del video donde cómo se cambiaron las tradiciones. Pero lo que nos impuso, además de la masacre, se ponía oral. No podía salir después de las 5 de la tarde, entonces eso cambió todas las formas de reunión de las personas, las formas como se celebraban las fiestas, pero en muchos aspectos, y ya no se volvieron a hacer y que se fueron perdiendo. Que si uno mira en el detalle, digamos, como las músicas que se generaban en esos espacios o algunas otras costuras, se fueron perdiendo. Esos son daños, porque son pérdidas y se entienden como daños colectivos. Ahora, lo que se intenta hacer desde una política de reparación, desde las mismas víctimas, desde otros espacios, más desde la sociedad civil, es cómo recuperamos todo eso. O que sería importante recuperar para que se volviera a reactivar, digamos, todo el espacio cultural cotidiano de las comunidades. Entonces, así como está este video, la Fiscalía lo presentó en la audiencia de Macusa. Lo que hace la Fiscalía después de eso, y después de justicia que pasa es generar unas medidas, aparte de la masacre, que ya es un daño al colectivo, y que incluso una masacre lo que hace fue asesinar líderes. La masacre murió el profesor, murió la lideresa encargada de promover la salud, la promotora de la salud, murió el presidente de la Fundación Comunal. Fue una masacre sistemática que logró a través de inteligencia observar para los líderes de la comunidad. Entonces, lo que hace el tribunal es decir, bueno, hubieron daños al liderazgo social, hay que generar algunas medidas que intenten recuperar el liderazgo social. Estamos viendo cómo se hace eso, cómo el país entiende eso y cómo lo hace. Hay que formar a los jóvenes en liderazgos, hay que, ¿qué es lo que necesitamos hacer para que esta clase de actos se repare? Es como una acción que se piensa desde el entendimiento del otro para entender el daño y pues para avanzar. En este sentido podría vincular con lo que estamos hablando ahora
una compasión, donde hay acción. Entonces, no se está dando sufrimiento, sino se hace memoria, se hace entendimiento, se hace un diagnóstico del daño para generar acciones que intenten generar reparación o reconstrucción de deterioro. Entonces, pasar esto ya va un poco más empieza a profundizar en cuáles son las prácticas que tenemos en hacer un trabajo con antropólogos, con sociólogos, que empiezan a mirar cuáles son los contenidos que se rompió y no se volvió a hacer. Yo aprendí a pescar en el bolsillo. Bueno, ahí aprendimos con un compañero que vive allá, se llama el Jove. Él me enseñó a pescar porque yo traje una atarraya porque mi mamá me compró una atarraya cuando estaba pequeño. Y tirábamos los palitos por ahí, siempre cogíamos los pescaditos. Él más que todo, porque yo casi no sabía ni hundir. Ya después sí, ya aprendí a hundir y a pescar independientemente de él. Y él me decía, aprenda compañero, que usted nunca va a andar todo el tiempo conmigo. Aprenda que el día que usted se vaya por otra parte, usted vive de la pesca y ya usted se sabe defender solo. Y así es. Ya yo me defiendo solo en el río con el hijo. El hijo mío nada más lo que tiene son 12 años y se va conmigo y los defendemos los dos ahí en el agua esa. Santa Cecilia es un corregimiento del municipio de Astrea, departamento del Cesar. Hace 13 años, el 28 de enero del 2000, los paramilitares asesinaron en plaza pública a 11 personas de esta comunidad. Esta comunidad es una comunidad de pescadores, campesinos pescadores. Tiene un brazo del río Cesar. El río Cesar es la fuente de trabajo y de supervivencia de los pobladores de Santa Cecilia. La comunidad se acerca al Centro Memoria del Conflicto. Ellos tenían la seria intención de contar, de narrar lo ocurrido en el corregimiento a partir, digamos, primero de la masacre ocurrida el 28 de enero del 2000 y también de la permanencia de los grupos paramilitares en la zona. El Centro de Memoria del Conflicto ha desarrollado un arduo proceso de identificación y recolección de iniciativas de memoria del conflicto en el departamento del Cesar. Se han recolectado desde canciones, historias de vida, documentales, diferentes materiales audiovisuales que pueden ser consultados tanto en el espacio físico como en el espacio virtual. En la actualidad, el Centro de Memoria del Conflicto está desarrollando su segunda investigación. Es el proceso de reconstrucción de memoria histórica de la masacre ocurrida en el corregimiento Santa Cecilia del municipio de Astrea. El caso de Santa Cecilia nos abrió un espacio muy grande para esto. Nos abría este espacio porque no solamente fue la masacre en sí, que de hecho tuvo unos rasgos bastante fuertes y bastante importantes para entender cómo el terror logra cambiar una construcción social y una cultura específica. Esta incursión de los grupos y su permanencia transformó la vida cotidiana de los habitantes. Primero los paramilitares impusieron normas de control social, de qué forma debían estar vestidos, cómo debían divertirse, cómo debían trabajar, qué oficios tenían que hacer las mujeres, qué oficios tenían que hacer los hombres. Somos estudiantes, exigimos soluciones, revolución, represión, se vive, se siente, Gaviria presidente, se vive, se siente, Gaviria presidente, prohibido, castigo a los asesinos, mi perdón, fascista, parado y terrorista.
como tiene que ver también lo que estamos hablando de la compasión con elementos que tienen que ver con la cultura y con la creación, cómo podemos vincularlos de diferentes maneras. Un poco esto es como entender que la cultura se transforma con el comportamiento. Y cosas muy importantes que cambiaron todos los escenarios. Y no solamente los escenarios en las comunidades, también cambiaron los escenarios urbanos en las ciudades, que a veces no somos tan, digamos, tan hábiles para observar, pero que deberíamos entenderlos para poder pues, actuar en relación. Entonces, ese es el trabajo, digamos, que marcaba el año. Iremos un poco más allá de la muerte, de la masacre, iremos qué cambió el conflicto a nivel de la cultura de las comunidades y de nuestra sociedad. Y eso tiene mucho que ver, digamos, como, también con los lenguajes. ¿Qué lenguajes utilizamos para empezar a narrar lo que sucedió? Nosotros en esta reconstrucción de memoria histórica de lo que hicimos, normalmente se hacen publicaciones como en libros, busquemos sacar los documentales, ya se había hecho y hablar de esos espacios que son los menos vistos hasta el momento, que son espacios de afectación cultural. Antes de eso, siempre me ha llamado la atención cómo llegar a cualquier público a hablar de esto que nos estaba atravesando a muchos de los que trabajamos con derechos humanos, a muchos de los que trabajamos con víctimas. Vamos a hablarle a mucha gente de lo que está pasando y que la gente no lo tome como un discurso, como algo simplemente, como llamarían ellos, políticos, como llaman muchos políticos, como catalogado dentro de un escenario que los autoexcluya en el medio. Entonces, ese es como el resultado ya del trabajo que yo venía realizando con diferentes grupos, tratando de meterme en el tema de la cultura, tratando de buscar otros lenguajes, de poner un audiovisual, no solamente en libros, en informes, que es más o menos lo que nosotros entregamos todos los días, informes, tantos masacres, tantos muertos, aquí pasó esto, acá pasó aquello, tantos líderes, tantos perseguidos. No, intentémoslo poner en audiovisual. Antes de eso, en el año 2008, había hecho un intento con las madres de los Estados Constitucionales de Suecia. Siempre trabajaba con el móvil, el movimiento de Estado en Bogotá, haciendo como voluntariado y una asesoría acerca de cómo reconstruir historias de lo que estaba sucediendo, y estábamos muy pendientes de lo que estaba sucediendo con las elecciones extraoficiales, pero había adelantado trabajo en Santa Fe de Montaña desde el 2005 a 2006 y tenía ubicado casos muy específicos. Y bueno, después surgió el tema de los casos positivos y nos hicimos un encuentro en 2008 con el móvil. Solamente fueron familias de extrajudiciales llamadas casos positivos. Se le llama casos positivos, es muy complejo entender todo lo que sucedió. Un caso positivo es una desaparición forzada con un asesinato grabado, en algunas ocasiones es tortura, y aquí siempre hay un cierto trayectorio. Son 5 crímenes que suceden, pues, siempre peleamos por no ser un caso positivo, finalmente terminamos diciendo de casos, porque la guerra muy grande y ya quedó digamos, en el reglamento de imagen, todos sabemos que eso sucedió. Y, pero volviendo al tema, en ese encuentro con el móvil, una familiar de una de las víctimas de casos positivos había escrito una canción para su hermano. Su hermano fue la primera sentencia de la reforma, que era retrasado mental, fue asesinado y fue acusado de ser el comandante. Que haya una aberración. Lo estuvo a este lo estuvo paramilitar, lo señaló de comandante y que el señor retraso mental estaba obvio que su hermano hizo una canción y en este encuentro estábamos recogiendo historias, intentando guardar memoria de lo que estaba pasando, porque esto era 2008, estábamos en una seguridad de la era muy peligroso, salió esta chica que se llamaba Liz. Con esta canción lo que hicimos fue usar todo un proceso de buscar también, llegar al resto de la comunidad con otro lenguaje, aprovechando la canción y le dar una pena de suerte y montar un video.
utilizar la creatividad, tiene que ver con lo que hablamos en que es la compasión, pero también como actuar ante la realidad que nos está tratando. Entonces hicimos una apuesta con ella. No la conseguimos a un grupo de música que se llama Promotor en ese momento, los cuales tuvieron que saber a trabajar con ellos, con sus hijos de suelza, que los formaron en voz, en cómo hacen la canción, después les arreglaron la letra, les arreglaron la melodía y ya montaron un productivo que es ese video, la canción del videoclip. Y eso ya, digamos, se subió como un producto. Cuando tuvimos la canción, logramos vincular a un director de cine que hace videoclips. Entonces, un premio show con el de Ariel Camarada, varios videos, uno se llama David Muñoz, y oyó el tema del cuerpo del momento, lo vamos a hablar. Y otra productora de cine, que se llama Congo Film, que también puede decir, ya tenemos eso, una polla, y se llama Voto. Por el nombre, la película Voto, me digo, y yo expreso todo. Está fácil como lo estoy diciendo ahora, pero se lo la verdad. Pues todos los camiones con luces, con damas profesionales, asistentes, venimos caminados, parte de productores de cine de una exposición de María, hacer vestuario, bueno, el director de cine cogió la canción, la volvió algo con un lenguaje bastante interesante y con el videoclip. Lo produjimos y se le creó la canción y el videoclip. Y después de todo eso logramos que un tiempo estaba Garzo, de la cantidad de Bogotá, y logramos vincularlo para que nos le dieran espacio a los chicos en Rafa y seguimos presentaciones en Rafa para que vean que también personas que han logrado salió películas muy importante. Con el otro que el video que tú lograste. Caen en mis manos y las lágrimas caen en mis manos. Yo creé esa canción en el momento en que me enteré que mi hermano lo habían asesinado. Realmente en ese momento hubieron como muchos sentimientos encontrados. Yo no sabía si era ira, si sentía como rencor. O sea, habían tantas cosas que eso fue lo que me provocó escribir esta canción. Quiero que todo el mundo escuche lo que está sucediendo en nuestro país. Todo el mundo anda ciego y simplemente los malos somos nosotros. Que nosotros estamos mintiendo, que los hermanos, los hijos, los primos de nosotros eran unos asesinos, unos ladrones, unos guerrilleros y nosotros supuestamente lo único que queremos es ocultar eso. Simplemente queremos limpiar los nombres de toda la cantidad de jóvenes que han asesinado. Eso es lo que queremos, solo justicia. Eso es lo que queremos. Bueno, realmente este trabajo, tanto de Lizzy como de todos los que apoyaron, no lo veo como de pronto una venganza respecto a lo que sucedió con el Estado, no. Simplemente es como más bien, en primera instancia, como la forma en que mi hija expresó su dolor, por un lado. Segundo, como una forma de denuncia respecto al caso. Y tercero es cómo se puede visibilizar y cómo se pueden concientizar de pronto los jóvenes de que demostrarle que no es nada gratis en esta vida, que alguien llegue y le diga, bueno, yo le ofrezco a usted 3 millones de pesos por 5 días y váyase a trabajar para hacer tal cosa,
que eso fue lo que pasó con los muchachos de Soacha. Y la otra es como decir que la vida de un ser humano no tiene precio, mientras que los muchachos de Soacha sí tuvieron precio, ¿sí? Y como lo dice mi hija en la canción, tristemente la vida de su hermano, la vida de mi hijo, valió 200.000 pesos. Yo empecé a escribir todas las cosas que yo sentía, todo lo que había sucedido, o sea, lo que habíamos nosotros recorrido en los 8 meses con mi mamá y con mis hermanos, todo lo que habíamos hecho. Mi mami escuchó, me leyó la letra, de por sí yo siempre he escrito, pero pues eso fue como siempre ha sido como formas de desahogarme. Decidí ponerla en una pista y a mi mamá le gustó mucho. Entonces una vez llegó Raúl Vidales. Podemos decir que el proceso arranca el 6 de marzo del 2009, ¿no? Dentro del marco de este encuentro, que fue el Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, cuyo eje estaba girando dentro de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos. Allí se encontraron madres de diferentes lugares de Colombia, dentro de ellas estaban las madres de los jóvenes asesinados de Soacha, dentro de ellas Luz Marina, en algunos encuentros posteriores al 6 de marzo que se realizaron con la Iglesia Claretiana de Bosa y con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, con Anda Soacha. Tuve la oportunidad de conocer a Luz Marina, de que ella me contara el proyecto que está desarrollando Luis en términos de música, en términos de arte urbano. Me contó que tenía una canción en particular que hablaba de su hermano, de lo que le había sucedido a su hermano y de todo lo que estaba sintiendo ella después de lo que había sucedido a su hermano, y de la intención muy fuerte desde ella de poder amplificar eso que estaba diciéndose ahí. El proceso inició con el encuentro con Liz y pues con eso que habíamos hablado ahora, que es la importancia de generar otros lenguajes a la difusión de esa clase de problemas graves que están pasando en este país. Entonces nos encontramos con esta canción, pero se fue multiplicando muy rápido, porque entonces primero fue, bueno, encontremos a alguien que pueda ayudar a la composición de la canción, a volverla un track de verdad, un audio que suene bien y que podamos pasar en diferentes lugares, que se vuelva una herramienta tanto para las organizaciones de víctimas como para ella misma, y al mismo tiempo le ayude a ella a expresar bien lo que quiere expresar en la canción. Pero se fue multiplicando muy rápido, entonces, bueno, entonces ya tenemos a alguien que le va a ayudar en la canción, hagamos un video. Entonces también buscamos a otra persona, en este caso fue David Muñoz. Y nos encaminamos en sacar un videoclip de una calidad que pudiera competir en cualquier canal, que fuera visto y sobre todo que visibilizara desde el arte un discurso esencialmente de Liz, de dolor y de protesta y de reclamo, y un discurso que debería ser del país, o por esto que esperamos. Quise colaborar porque pues definitivamente el tema de los falsos positivos es un tema grave en nuestro país. Es un tema pues que hay que denunciar y pienso que si de alguna manera hacemos un videoclip de una canción que hable del asunto, pues podemos estarlo denunciando o haciéndole saber a la gente que esto existe y no dejarlo ahí como sucede mucho, que pues como que se sabe pero no se sabe. El primer día fue solamente Raúl. El día del video, yo al ver tanta gente, o sea, créeme que eso fue genial, y yo le decía a Santiago, yo decía, para que veas que por tu causa van muchos, y yo me sentí re contenta, y así seguimos. Todas las personas que nos colaboraron ese día, la mayoría siguen. Dale, Liz, sigue adelante, sigue adelante. A la voz de acción, ustedes dos corren. Listo, vamos. Otra vez. 1, 2. Las primeras imágenes de una madre de los ojos, hicimos como un trabajo de seguimiento y de sacar los rostros de todos, porque era como salir grande el escenario de ellos. Y lo que puede sonar un grupo que ha logrado pelear por los derechos de ellos y para la gente. Entonces, creo que tiene mucho que ver con todo este equipo que era como
lenguajes, usar la creatividad, a todo se puede usar siempre que estemos como intentando, más allá de observar el sufrimiento, intentando transformar la realidad. Entonces, ¿tenemos más tiempo o vamos a seguir? Sí, como 5 minutos más. Pues ya, entonces terminamos.